Hoy vamos a darle una vuelta a una idea que es, bueno, fascinante. La historia humana, pero no vista como una línea recta hacia arriba, de puro progreso, sino más bien como un trueque constante, un intercambio entre lo que ganamos como sociedad y lo que inevitablemente cedemos como individuos. Esa es la gran pregunta, ¿no? La que va a guiar todo este análisis. Porque si lo pensamos, detrás de cada avance, de cada ley, de cada comodidad que damos por sentada, hay una libertad que dejamos atrás. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Y aquí está la clave de todo el asunto. Ojo, no se trata de juzgar, de decir si el progreso es bueno o malo, para nada. La idea es entenderlo como lo que es, un pacto. Una negociación que nunca termina entre la seguridad que nos da el grupo y, bueno, la autonomía más pura y radical del individuo. Claro, para saber qué hemos cedido, primero tenemos que ser capaces de imaginar qué teníamos antes. Así que vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, a un mundo donde la palabra libertad significaba algo radicalmente diferente a lo de hoy. Nos vamos al mundo de nuestros ancestros, los cazadores-recolectores. A ver, intentemos imaginar la dimensión de esa libertad. Libertad absoluta para moverte, sin fronteras ni mapas. Un tiempo que no marcaba un reloj, sino el sol, las estaciones, el hambre. Libertad total sobre tu propio riesgo. Si decidías cazar algo peligroso, era tu decisión y tu consecuencia. Y una conexión con la naturaleza y lo espiritual directa, sin intermediarios. Vamos, una autonomía casi total. Pero ojo, que nadie se ponga a idealizar esto, porque esa libertad tan radical tenía un precio altísimo, una vulnerabilidad constante. La vida pendía de un hilo, estabas a merced del clima, del hambre, de la violencia. La seguridad, tal y como la entendemos hoy, simplemente no existía. Y fue justo por eso, por esa fragilidad, que la humanidad empezó a plantearse un trato. Y aquí es donde la historia da un giro. Los seres humanos empezamos a juntarnos en grupos más grandes, más complejos. Y con esa organización, claro, llega la primera gran renuncia, el primer sacrificio, dejar atrás el instinto puro y duro para abrazar la norma compartida del grupo. El intercambio es un toma y daca bastante claro, ¿verdad? Se renuncia al derecho a la venganza personal, al ojo por ojo, a cambio de una ley común, de un sistema de justicia. Se deja de lado el instinto individual para seguir unas normas compartidas. En resumen, se sacrifica un trozo de autonomía para ganar seguridad para el colectivo. Y que nadie piense que esto es pura teoría, ¿eh? Tenemos ejemplos por todas partes. Fijaos, en Mesopotamia, el código de Hammurabi le quita al individuo el poder de tomarse la justicia por su mano. O en la antigua Grecia, donde la vida personal del ciudadano queda en un segundo plano frente a los deberes con la polis, con la ciudad. E incluso en muchísimos pueblos originarios, la libertad individual siempre estaba ligada a una responsabilidad con la comunidad y con la tierra. Pero claro, este intercambio va más allá de la historia. Es una de las preguntas con más miga de la filosofía. ¿Por qué lo hicimos? ¿Salió a cuenta el trato? Las respuestas a estas preguntas son las que en el fondo han moldeado cómo entendemos hoy el poder y la sociedad. Pues vamos a ver qué tenían que decir tres pensadores claves sobre todo esto. Sus ideas, aunque estén separadas por siglos, nos dan unas herramientas brutales para entender la tensión en la que vivimos a día de hoy. Por un lado tenemos a Hobbes. Para él, el ser humano en su estado natural vive en una guerra de todos contra todos. Así que, ¿qué hacemos? Le entregamos nuestra libertad a un poder absoluto a cambio de seguridad y paz. Luego llega Rousseau, que es más optimista. Dice, vale, perdemos una libertad natural, más salvaje, pero ganamos una libertad civil, la de vivir bajo leyes que hemos aceptado. Y entonces llega Foucault y le da la vuelta a la tortilla. Para él no hay un contrato como tal. El poder es una red invisible que no solo nos limita, sino que nos crea, nos moldea por dentro. Y esta idea de Foucault es la más potente y la más actual, sin duda. Porque la clave aquí es que el poder no se limita a poner multas o a decir esto no se puede hacer. No, el poder más eficaz, el más sutil, es el que nos susurra al oído quiénes somos, qué tenemos que desear, cómo nos tenemos que comportar. O sea, nos construye desde dentro. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se manifiesta esto en nuestro día a día? Porque esa renuncia a la libertad ya no es un papel que se firma con un rey. Es algo que llevamos metido en la cabeza. Este es el cambio fundamental, el gran salto. El control ya no viene solo de fuera, la policía, las leyes. Ahora está dentro. Ha calado tan hondo que moldea cómo pensamos y cómo sentimos. Hemos interiorizado las normas, las hemos hecho nuestras. Y los ejemplos están por todas partes. Pensemos en la escuela. No solo se aprende matemáticas, se aprende a seguir un horario, a disciplinar el cuerpo. O la medicina nos clasifica como sanos o enfermos según estadísticas y normas colectivas. Y la economía nos vende una supuesta libertad de elección, pero ¿cuántos de nuestros deseos no han sido creados por la publicidad?
Hasta nuestra propia identidad la construimos con ladrillos que no hemos fabricado nosotros, las categorías de género, de clase, de nacionalidad. Al final, la consecuencia es esta. Nos hemos convertido en nuestros propios vigilantes. El poder más efectivo es el que consigue que seamos nosotros mismos quienes nos controlemos, quienes nos ajustemos a la norma. La renuncia se ha vuelto algo automático, algo que llevamos dentro. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran paradoja de nuestro tiempo. Vivimos en sociedades que, en teoría, celebran la libertad individual más que nunca. Pero, ¿es esa libertad tan real como nos la pintan? El camino ha sido largo, ¿eh? Hemos pasado de una renuncia muy concreta y externa, no te tomarás la justicia por tu mano, a una renuncia mucho más sutil, interna, la de pensar y sentir según los moldes que nos da la sociedad. El pacto se ha vuelto increíblemente más complejo. Y cerramos con la pregunta que lo resume todo, una que no tiene respuesta fácil. ¿Somos libres de verdad en algún momento? ¿O la libertad individual ya nace condicionada, atravesada por el lenguaje, la cultura y las instituciones que nos forman? Quizás la libertad no es algo puro que se tiene o se pierde. Quizás es algo que siempre está en juego, algo que se negocia y se lucha cada día dentro de esas mismas estructuras que, al tiempo que nos limitan, también nos hacen humanos. Ahí queda la reflexión.